acuerdo. Y créanme que lo que el versículo que leyó la pastora hoy, fue el Espíritu se trabajó en mi corazón. Y yo estaba ahí, cuando lo estaba escuchando, y dije, Señor, gracias porque, verdad, tiene todo tiene como una conexión. Todos sabemos, hermanos, que, bueno, que venimos estudiando el libro de qué? De Romanos, ¿verdad? Pero desafortunadamente el día de hoy vamos a hacer una pausa en el libro de Romanos porque nos hemos dado cuenta que la iglesia no quiere responder ni siquiera en una palabra. La iglesia como que no le preocupa ni le interesa lo que en realidad se está haciendo. Y no lo digo por conjeturas, sino lo digo por resultados propios. Ustedes mismos se dan cuenta que varios domingos vengo y pregunto, ¿cuántos capítulos? No saben. ¿Qué versículos? No saben. ¿Para dónde? No saben. Eso me da a mí tristeza, nos da tristeza en nuestro corazón. Y pensamos, Señor, verdaderamente la gente o está tan entretenida, está tan ocupada, o algo hay. Porque es que ni en el colegio, yo me acuerdo que el profesor decía, esta semana vimos esto, la semana entrante vamos a ver tal tema, y nosotros teníamos que al menos leer para empaparnos de qué estaba hablando, ¿verdad? Pero yo les digo aquí el domingo anterior, les digo, terminando el libro, el capítulo tal y tal, estaremos en el tal versículo, por favor, repásenlo para que vean. Llega el domingo siguiente y pregunto, ¿en qué versículo estamos? Y no saben. Pero bueno, lamentablemente hoy vamos a hacer un alto en el estudio de Romanos y vamos a hablar sobre la iglesia y la crisis espiritual. La iglesia y la crisis espiritual. Yo le pido, hermano, verdad, y le pido al Señor para que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento y que esta palabra que se va a sembrar hoy, esta palabra que se va a sembrar hoy, esta palabra, verdad, penetre a nuestro corazón y la recibamos como una exhortación, la recibamos como una reflexión que el Señor nos está haciendo, que nos está llamando a que otros lo hagan. Entonces decíamos que vamos a hablar de la iglesia y la crisis espiritual. Yo sé que para muchos esta frase, crisis espiritual, puede sonar ya muy trillada, ¿verdad? Esta frase ya todo el mundo la conoce, la crisis espiritual, está como trillada, está como muy usada. Pero lamentablemente, hermanos, en esta frase que suena tan trillada, se encuentra una realidad visible, una realidad palpable de la situación que está viviendo la iglesia y que para ninguno de nosotros es un secreto. Estaba buscando qué quería decir crisis espiritual. Encontré en el diccionario español que dice que una crisis de fe es una crisis, es una mutación importante en el desarrollo de otros procesos, ya sea de orden físico, histórico, espiritual. Entonces, en otras palabras, la crisis de fe es una mutación en el proceso del crecimiento y desarrollo de cada creyente. Hermano, escuchen bien, es una mutación en el proceso y el crecimiento y desarrollo espiritual de cada creyente. El diccionario hispanoamericano nos dice que la crisis de fe es una situación espiritual y moral de conflicto religioso que se produce en el individuo como consecuencia del impacto que causa el secularismo en la vida y las circunstancias que lo rodean. Estoy leyendo textualmente del diccionario hispanoamericano y del diccionario español. Dice el diccionario hispanoamericano: tales crisis y los propósitos y los propios afanes de la vida moderna afectan espiritualmente a quienes han desarrollado a quienes no han desarrollado un grado de compromiso maduro con la fe que dice mantener y con la iglesia que pertenecen. La crisis de fe se agudiza por las contradicciones entre la fe que practican y dicen procesar y el compromiso real que asumen en su vida diaria. Entonces, hermanos, yo pienso que con esto que hemos estado leyendo entendemos de qué vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? La iglesia de Cristo en este tiempo en particular, hermanos, está atravesando por una tremenda crisis espiritual y yo les voy a ser sincero que mi lugar seguro no es la excepción.
Mi lugar seguro es donde nosotros vamos como tomar la base para hablar con autoridad de lo que vamos a hablar. Entonces, la iglesia es mi lugar seguro, no es la excepción. Pero lo más increíble es que como creyentes, como discípulos, como hijos de Dios que decimos o que nos llamamos nosotros, no hemos tomado cartas en el asunto ni estamos haciendo absolutamente nada. Estamos viviendo la crisis, estamos en la crisis, oramos por la crisis, pero seguimos ¿en qué? En la crisis. Nos damos cuenta que estamos en crisis y sentimos la crisis. Vemos a dónde nos lleva la crisis. Oramos por la crisis, nos reunimos, venimos por la crisis, pero desafortunadamente, hermanos, seguimos ¿qué? En crisis. Entonces no estamos haciendo nada al respecto, no estamos tomando carta en el asunto, sino que simplemente nos acomodamos a esa crisis. Simplemente nos quedamos ahí y estamos cómodos como estamos viviendo. Hagamos un ejercicio mental como un ejemplo para que nosotros vamos a entender más de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ahí donde estás tú sentado, en ese mismo lugar sentado, yo quiero que evalúes tu propia vida espiritual. Del 1 al 10, sabiendo que el 1 es 0, nada, muerto, y el 10 es que está verdaderamente en las cosas del Señor, está con fuego, está encendido. Entonces, para hacer esta evaluación, tengamos presentes que estamos frente a un Dios que conoce nuestro corazón y nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, las respuestas que contestemos deben ser ¿qué? Honestas, porque al Señor nadie lo engaña. Tú podrás engañarte a ti mismo porque es una encuesta, una autoevaluación personal. Tú podrás engañarte a ti mismo, pero al Señor nadie lo engaña. Entonces el Señor conoce nuestros pensamientos, conoce antes de que pensemos, sabe lo que está pasando. Entonces las respuestas que contestemos deben ser honestas. Y si de esa manera que contestemos honestamente, hermanos, nos vamos a dar cuenta la realidad, cómo estamos y dónde estamos espiritualmente. La crisis espiritual es tan palpable en la iglesia, hermanos, que cada vez es menos importante la palabra de Dios, ¿verdad? Y para mostrar lo que estoy hablando y que no estoy equivocado, solamente responde esta pregunta en tu corazón. ¿Cuántos capítulos de la Biblia has leído y en cuántos capítulos has meditado esta semana? Hoy en día, hermanos, la Biblia ha pasado a un segundo o tercer plano en la vida cristiana, ¿verdad? Y los pretextos son los que siempre escuchamos. Ay, es que no tengo tiempo o se me olvidó precisamente hoy leerla. En el Salmo 119 hay un versículo que muchos sabemos de memoria, ¿verdad? 119, 11. Todos sabemos de memoria que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sí? Pero si entendemos bien el contexto de lo que nos quiere decir este versículo, parece ser que este versículo no es parte de la vida de los cristianos de hoy en día. ¿Saben por qué? Porque pecamos tan deliberadamente que simplemente revelamos que la palabra de Dios no está guardada en nuestros corazones. Entonces, si dice que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, y pecamos todos los días deliberadamente, aún conociendo el pecado, volvemos a pecar, hermanos, estamos mostrando, estamos revelando que esa palabra de Dios no está en nuestros corazones. Sigue las preguntas para tu autoevaluación. Esto fue en cuanto a la Biblia, ¿verdad? Ahora la pregunta, en cuanto a la oración, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo dedicamos al día para orar? Al menos oramos por los alimentos. Al menos cuando nos levantamos, al abrir los ojos, le damos gracias a Dios por ese día que nos ha regalado. ¿Qué nos dice la Biblia? Primera Tesalonicenses 5:17 nos dice, orar ¿qué? Sin cesar. Orar sin cesar. Ahora, otra pregunta. Otra pregunta más que tenemos que contestar. ¿Cuántas veces esta semana te has acordado de darle gracias a Dios por tu familia, por tu vida, por todo lo que ha hecho por ti, lo que hizo en el pasado, lo que está haciendo en el presente y lo que va a hacer de aquí en adelante? ¿Cuántas veces le has dado gracias a Dios
porque te puedes levantar cada mañana sano, por el trabajo, por los alimentos, por la provisión. Todos los días. Amén. Primera Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, ten en cuenta que lo que estamos hablando lo estamos basando sobre versículos bíblicos. No estoy hablando emocionalmente, estoy hablando prácticamente lo que el Señor colocó en mi corazón. Que debemos de ser agradecidos y dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, con esto en mente, si somos honestos, hermanos, delante del Señor, yo creo que ninguno alcanzaría ni un 3, a lo máximo un 4. No estoy siendo drástico ni estoy soy pesimista, estoy siendo realista. Con lo que acabamos de hablar sobre la lectura, la oración, el agradecimiento del Señor, hermanos, nosotros no llegamos ni siquiera a un 3, al máximo a un 4. Sí es verdad que vivimos tiempos en que la iglesia parece fuerte, ¿verdad? Decimos: no, pero la iglesia está fuerte. ¿Por qué? Porque muchos asisten a las iglesias, hay grandes espectáculos cristianos, pero lamentablemente, hermanos, no se ve la influencia que debería tener el evangelio en la sociedad. ¿Saben por qué? Porque la iglesia cada vez se hace más pagana, alejándose de Dios y de sus mandamientos. Y yo quiero decirles, hermanos, que como iglesia nosotros necesitamos volver a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para recuperar el poder, la autoridad y la disciplina espiritual que nos ha sido dada como iglesia. No podemos apartarnos de la iglesia, la palabra de Dios, y comenzar a hacer cosas en la carne, humanamente, lo que creemos y pensamos que está bien para crecer como iglesia. Ahora, siempre nosotros tenemos por costumbre de estar echando la culpa del estado espiritual tan deteriorado de todos los creyentes. ¿A qué? A las iglesias, a los predicadores de falsas doctrinas, a los falsos profetas, a predicadores que no usan ni se basan en la Biblia para sus predicaciones. Y seguimos, hermanos, buscando muchos pretextos y buscando y decimos: es que en la iglesia nos falta estudiar más la palabra de Dios, es que nos faltan discipulados, y buscamos infinidad de pretextos. ¿Para qué? Para evadir la verdadera responsabilidad de cada uno de nosotros. Y la pregunta que hago es: si nosotros sabemos esto y conocemos verdaderamente la palabra de Dios, entonces, ¿qué haces en un lugar que no se está predicando la sana doctrina? ¿Qué haces oyendo prédicas y profecías y meditaciones de personas que no tienen la unción del Espíritu Santo? Bueno, hay una reflexión que hemos escuchado que dice que el abusador llega hasta donde el abusado lo permita. Entonces, si las megaiglesias y los predicadores que usan la palabra de Dios y los falsos profetas están llegando a donde han llegado, es porque nosotros como iglesia lo hemos permitido. Porque seguimos congregando en un lugar donde no hay sana doctrina. Seguimos creyendo en profecías que no tienen bases bíblicas. Seguimos escuchando prédicas y reflexiones de personas que no tienen el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está presente en ese momento y en sus vidas. Entonces, si bien es cierto que la iglesia moderna cambió su finalidad y su mentalidad a la iglesia primitiva, y ahora la misión no es tanto en agradar a Dios, no es en mantener una relación personal con Él. La iglesia hoy en día, la iglesia moderna, se ha vuelto permisiva. Estamos aceptando lo que es mal como si estuviera bien. Y mucho menos nos hemos dedicado a ser los discípulos. Hoy en día la iglesia se ha dedicado más a ¿qué? A reunir el mayor número de miembros sin importar en qué creen, sin importar de dónde vienen ni para dónde van, y mucho menos cómo van a ser alimentados para que tengan un crecimiento espiritual que sano. La iglesia moderna ha cambiado, hermanos, y mucho. Se ha preocupado más por grandes y lujosos edificios bien dotados con sillas cómodas, aire acondicionado, alfombras, pisos de mármol, los últimos equipos de sonido y efectos audiovisuales, ¿verdad? Pero la pregunta mía y la pregunta que podemos hacer todos nosotros
Este cambio externo y superficial del cristianismo moderno o la iglesia moderna ha traído también un cambio interno y un crecimiento espiritual en la vida de los creyentes. Esa es la pregunta mía. Este cambio moderno en la iglesia, que ha dado un vuelco completamente de 360 grados, ha traído un cambio interno o un crecimiento espiritual en la vida de los creyentes. Con este cambio se ha incrementado la piedad, la misericordia y la humildad. Podemos ver que la iglesia moderna se ha fortalecido en fe, en esa fe que es necesaria para agradar a Dios. La iglesia moderna practica el arrepentimiento necesario que rechaza y se aleja del pecado. La iglesia moderna sigue la paz con todos y la santidad sin la cual no veremos a Dios. La iglesia moderna está entendiendo, ha entendido y cree y experimenta en sus vidas la doctrina de la justificación, redención, santificación, salvación. ¿Verdad que no? Entonces, estas preguntas es necesario, hermanos, que nosotros nos hagamos para ver la realidad en que se encuentra la iglesia de Dios en el día de hoy. Estas preguntas que yo me hice, es necesario que tú te las hagas. Y te vas a dar cuenta en dónde está la iglesia de Dios. ¿Dónde está la iglesia? ¿En qué estado espiritual se encuentra la iglesia al día de hoy? La Biblia nos habla del estado de la iglesia en los últimos días y dice en 2 Timoteo 4:3, dice: pues vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conformes a sus propias pasiones. Segunda de Pedro 3:3 dice: sabed esto ante todo, que en los últimos días vendrán burladores andando según sus propias pasiones. Hermanos, y la Biblia nos habla mucho de eso, en estos versículos y mucho más. Y todo lo que la Biblia nos habla es cierto, porque la palabra de Dios es el sí y el amén. Y lo que está escrito ahí es el sí y el amén. Entonces, todo esto es cierto y la palabra lo dice, ¿verdad? Pero yo me puse a meditar en lo que el apóstol Pablo nos enseñó la semana pasada, que decía que todos los que descienden de Israel no son israelitas. Y pensaba y meditaba que toda la iglesia que está reunida no somos iglesia. Entonces, yo pensé especialmente, hermanos, en nuestra congregación, especialmente pensé en mi lugar seguro. Porque es donde yo puedo dar fe y testimonio de lo que está sucediendo. Porque nosotros como pastores, hermanos, sabemos y vemos con claridad la vida, la situación de cada uno de ustedes. No porque nos estén contando y diciendo, nosotros solamente vemos cómo se están moviendo las personas. Ahora, yo quiero, hermanos, que me crean, por favor, que lo que voy a decir hoy no es por jactarnos ni por orgullecernos, pero gracias a Dios, si algo tenemos en esta iglesia es que la sana doctrina. Si algo yo puedo estar seguro es que esta iglesia se predica ¿qué? La Biblia, la palabra de Dios. Nuestro trabajo no ha sido para enriquecernos ni sacar provecho de nadie. No andamos según nuestras propias pasiones. No nos sometemos a la palabra de Dios y la reconocemos como nuestra primera autoridad y reconocemos que la cabeza de la iglesia es el Señor. Claro, no somos perfectos, pero sí estamos luchando cada día, estamos trabajando cada día para ser mejores. Entonces yo me preguntaba si nosotros como iglesia somos diferentes en esos aspectos. Entonces, ¿por qué no somos diferentes a esas iglesias? ¿Por qué somos iguales a los ejemplos que estamos viendo con lo que habla la palabra de Dios? Yo me preguntaba eso, Señor, si en nuestra iglesia se predica la palabra de Dios, la sana doctrina del verdadero evangelio, en nuestro corazón no es llenarnos de dinero, no es abusar de nadie, o sea, estamos andando prácticamente en lo que el Señor nos ha puesto a nosotros en nuestro corazón. Me preguntaba, si somos diferentes en esos aspectos, ¿por qué no somos diferentes a esas iglesias? ¿Por qué somos iguales a esos ejemplos? Hermanos, estamos orando continuamente para salir de qué? De ese adversario espiritual, ¿verdad? Si no tomamos la lista de peticiones que viene así con tanto esmero y le agradecemos, nos damos cuenta que
La primera que encontramos casi es, estamos orando, ¿por qué? Por ese adormecimiento de la iglesia, para que salgamos de la crisis espiritual, para que salgamos en donde nos encontramos. Oramos por un avivamiento, ¿y qué pasa? Y vemos que no pasa nada. Oramos y oramos y oramos y no pasa nada. Antes estamos viendo que se ve más desánimo, más desaliento en la iglesia. Entonces, eso es para nosotros preguntarnos, ¿verdad? Algo no estamos haciendo bien. En algo estamos fallando. Porque si estamos haciendo las cosas como el Señor nos dice, y si nosotros estamos orando y clamando a Dios como iglesia para que salgamos de ese estado en que nos encontramos, para que nos levante, nos dé nuevamente ese fuego, para que el Espíritu esté en nosotros, entonces, ¿por qué seguimos ahí estancados y vemos que no pasa nada? Antes vemos el desaliento y desánimo, cada día menos gente, o vienen cuando quieren, o van cuando quieren, van a la... O sea, estamos completamente, hermanos, perdidos. Entonces, leyendo la palabra de Dios y meditando, en la Biblia encontré el motivo principal, muy importante, que influye que permanezcamos en crisis espiritual. La Biblia nos deja ver, y la Biblia nos enseña claramente, que una de las causas de la crisis espiritual también depende de nuestra ¿qué? Obediencia a Dios. ¿Escucharon bien? Obediencia a Dios. Hermanos, el tema de la obediencia a Dios aparece en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Juan 14 encontramos una cita atribuida cuando Jesús compartió sobre las promesas del Espíritu Santo en Juan 14, versículo 15, que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nos hacemos de memoria, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo quiero decir, hermanos, obedecer a Dios significa poner nuestra fe en Él. Obedecer a Dios significa que nos llama a una vida de obediencia. La Biblia nos dice mucho sobre la obediencia, la Biblia nos enseña la obediencia, nos practica obediencia. De hecho, la obediencia es parte esencial de la fe cristiana. Jesús mismo fue obediente. ¿Se acuerda ese versículo? Cuando dice que Jesús fue obediente, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Filipenses 2:8. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue obediente. Entonces, un ejemplo palpable es de lo que hizo nuestro Señor. La obediencia es parte en la fe cristiana. Ahora, escúchenme bien esto, por favor. Para los cristianos, el hecho de tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, como dice Mateo 16:24, ¿significa qué? Un acto de qué? De obediencia, ¿verdad? Eso dice Mateo 16:24, que cada uno tome su cruz y siga a Cristo. Entonces, volviendo a Juan 14:15, la Biblia dice que debemos mostrar nuestro amor a Jesús obedeciéndole en todo. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Acordémonos, hermanos, que dentro de los mandamientos que Mateo nos habla, encontramos el gran mandamiento. Mateo 22, 34, 37. Leemos la palabra del Señor de la siguiente manera, Mateo 22, 34, 37, y nos dice, entonces los fariseos, cuando oyeron que había hecho callar a los saduceos, se reunieron y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentar, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande ¿qué? Mandamiento. Entonces, hermanos, con este versículo, nosotros cada vez nos damos cuenta cada vez que este mandamiento nos enseña que la iglesia se encuentra en una crisis espiritual
porque la realidad es que nosotros no amamos a Dios como dice que la palabra del Señor. Nosotros no amamos a Dios ni mostramos el amor a Dios como esa palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos amando a Dios, no estamos obedeciendo a Dios, no estamos siendo obedientes ¿a qué? A su palabra, a lo que nos ha venido enseñando. Entonces, dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Con esto nos damos cuenta, hermanos, que este primer mandamiento, este primero y grande mandamiento, vamos que la iglesia se encuentra en crisis porque la realidad es que nosotros no amamos a Dios como la palabra de Dios nos enseña. Yo quiero que prestemos atención a esto, porque si amamos a Dios, la pregunta es, si amamos a Dios como nos manda la palabra de Dios, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo permanecer en Él? Si amamos a Dios, ¿por qué nos tienen que obligar, insistir, casi que rogar para que oremos? Si amáramos a Dios, no dejaríamos de congregarnos como su palabra lo dice. Si lo amamos, pasaríamos tiempo en su palabra. Si lo amáramos, sentiríamos necesidad de hablar con Él en todo momento. Si lo amáramos, cuidaríamos y apoyaríamos su iglesia. Si lo amáramos, cuidaríamos nuestra relación personal con Dios. Ahora, yo entiendo, no entiendo cómo una persona dice amar a Dios cuando prefiere quedarse en su casa en vez de ir a la iglesia. No entiendo que una persona ama a Dios cuando prefiere ver la novela que leer la Biblia. No entiendo cómo una persona dice que ama a Dios cuando prefiere pasar tiempo en el celular y todas las sociales que orar. Colosenses 1:10 nos permite ver la gran importancia de amar a Dios. Dice que cuando nosotros amamos a Dios, nos da la oportunidad de andar como es digno el Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bueno, entonces yo quiero que reflexionemos en este momento. Si lo amáramos a Él como lo amamos, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo buscarlo? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo permanecer en Él? Si yo amo a alguien, créanme que yo estaría detrás de Él, buscándolo, llamándolo, preguntándole, siguiéndole. Eso lo hicimos nosotros cuando estábamos de novios, ¿verdad? Entonces, si yo amo a Dios, ¿por qué me cuesta tanto trabajo permanecer en Él? Y si lo amo, como digo yo que lo amo, ¿por qué me tienen que insistir? Me tienen que estar casi obligando para que ore. Si yo amo a Dios, no dejaríamos de congregarnos, porque sabemos que tenemos una cita con Él cada mañana, cada domingo. Yo tengo que ir a Él a estar con Él. ¿Por qué? Porque lo amo. Si lo amáramos, hermanos, apoyaríamos, amaríamos, cuidaríamos su iglesia y especialmente que la relación con Dios. Entonces, hagamos un paréntesis en este punto y ya regresamos. Según la palabra del Señor, nos dice que nosotros somos su iglesia, ¿verdad? Según la palabra del Señor, nos dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Sabían eso o no sabían eso? ¿Sabías que tú eres la iglesia? ¿Sabías que tú eres el templo de Dios? Entonces, si nosotros somos su iglesia, como lo dice la palabra de Dios, si nosotros somos la iglesia, como sabemos que somos la iglesia, entonces esto que estamos hablando nos concierne a todos nosotros en primera persona. Esto que estamos hablando es para ti y para mí. Y no podemos seguir buscando responsables y culpables, ni culpables de la iglesia, los pastores y demás cosas, sino que nosotros necesitamos reconocer nuestra culpa, necesitamos reconocer nuestra responsabilidad y nuestro estado espiritual y comenzar a trabajar para salir de donde estamos. Si nosotros no en la iglesia, entonces, hermanos, necesitamos comenzar a trabajar. Necesitamos entender que si la iglesia está en crisis espiritual, es porque tú estás en crisis espiritual. Necesitamos entender, hermanos, que ese cambio que pedimos en oración,
que ese cambio que estamos llamando al Señor, pidiéndole que nos ayude a tener un avivamiento, vamos a entender que ese avivamiento es necesario que se inicie primero en cada uno de nosotros, que se inicie en tu corazón y en mi corazón. No solamente estar orando, Señor, trae un avivamiento en la iglesia, porque si tú en la iglesia debes entender que tenemos que cambiar primeramente nosotros. Ese avivamiento tiene que comenzar en nuestro corazón, en nuestra vida, en lo personal. Porque miren lo que dice 1 Juan 1:24. 1 Juan, miremos primero, volvamos nuevamente a Juan 14:15, que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Mis hermanos, hoy necesitamos reflexionar si verdaderamente amamos a Dios o no, si verdaderamente guardamos sus mandamientos o no. Miremos ahora sí lo que dice 1 Juan 1:1, 1 Juan 2:4. 1 Juan, el que dice: yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, dice la palabra de Dios, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Esa palabra es dura, ¿verdad? Porque dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Juan, 1 Juan 2:4, dice: el que dice yo lo conozco, pero no los mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Yo pregunto hoy a la iglesia: ¿somos mentirosos delante de Dios o no somos mentirosos? ¿Estamos aparentando una cosa que no somos? ¿Estamos mostrando en realidad una cara que no tenemos? Porque 1 Juan 2:4 dice claramente: el que dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está que en él. Hermanos, para terminar, el motivo principal que nos lleva a hacer crisis espiritual es que la desobediencia a Dios. Si vamos al libro de Deuteronomios, allí nosotros encontramos las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de las consecuencias o maldiciones de la desobediencia. Miremos Deuteronomio 28, 1 al 2. Encontramos la bendición de la obediencia. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra tus mandamientos que yo te testigo hoy, también Jehová tu Dios exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y comienza ahí para abajo a enumerar las bendiciones y bendiciones y bendiciones, ¿verdad? Pues si pasamos un versículo más adelante, al versículo 15 y los siguientes versículos, encontramos las consecuencias de la desobediencia. Deuteronomio 28:15 nos dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, y no procuras cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y comienza a enumerarlas de ahí para abajo hasta el versículo 60 y pico. Entonces, hermanos, según lo que hablamos hoy y estudiamos hoy, hay cuatro cosas que nos llevan, hay una cosa que nos lleva a la crisis espiritual, ¿y es cuál? La desobediencia a Dios. Y hay cuatro cosas que nos sacan de esa crisis espiritual en la que nos encontramos nosotros como iglesia de hoy. La primera es que necesitamos obedecer a Dios. Eso no tiene que contradicción. La primera cosa que va a aplicar en nuestra vida para salir de ese letargo, de esa crisis que tenemos, es que obedecer a Dios. Cuando yo desobedezco a Dios, cuando no obedezco a Dios, eso es un acto de altanería, un acto de orgullo, un acto de falta de respeto. Cuando yo desobedezco a Dios, lo estoy ignorando a Él totalmente de mi vida. Entonces, la primera es obedecer a Dios. La segunda, tenemos que volver a su palabra. Que no sea una obligación, que no sea un castigo, que no sea una imposición, ir a su palabra.
Yo me acuerdo que cuando nuestro hijo estaba pequeño, mi esposa le decía, Oscaría, vaya a leer el libro, tal. Él decía, pero yo no he hecho nada malo. Pensaba que que le leyera era como castigo. Y así nos pasa a nosotros. Nosotros estamos, hermanos, volver a la palabra de Dios, pero volver con buscarla con agrado, con alegría, con deseo, con gusto. No ir a la palabra de Dios porque me toca, porque el pastor dijo, para que los hermanos le vean. No, vayamos a la palabra de Dios por amor a Dios, por obediencia a Dios, por respeto a Dios. Porque si nos desconectamos de la palabra de Dios, nos estamos desconectando del mundo entero. Él nos está dando la guía en su palabra. Él nos da la enseñanza, nos da la sabiduría, nos da la fortaleza, nos da el consejo. Todo lo que nosotros está en la palabra de Dios. Y por eso que la iglesia del día de hoy anda en crisis, porque han dejado la palabra de Dios a un lado. El tercero, nosotros necesitamos permanecer en la oración para poder comunicarnos con Él, para poder expresar lo que es nuestro corazón y para poder escuchar lo que Él desea que hagamos. No podemos, hermanos, romper la comunicación con Dios y pretender estar bien en la vida. Si nosotros tomáramos la oración o valoráramos la oración como valoramos el celular, yo creo que cambiaría nuestra vida espiritual. Porque ¿quién de ustedes sale a la calle y se le olvida el celular en su casa y no se siente incomunicado? No se siente, uy, ¿verdad qué va a hacer hoy? ¿Verdad? Pero ¿cuántas veces salimos de la casa y ni siquiera oramos? Estamos exactamente incomunicados con Dios. Y el cuarto, necesitamos ser agradecidos con Dios. Hermanos, y esto es importante. Porque cuando nosotros somos desagradecidos, no valoramos lo que tenemos. Cuando somos agradecidos con Dios, valoramos lo que tenemos y lo que Él nos ha dado. Es muy fácil cuando recibimos algo por gracia, no valorarlo. Como me llegó por gracia, hay un dicho que dice, lo que no me cuesta, hagámoslo fiesta, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros somos desagradecidos con Dios, entramos en crisis. ¿Por qué? Porque no valoramos lo que Dios nos ha dado, sino que queremos que nos dé más y más y más y más. Y como si Dios no nos está dando más y más y más con lo que queremos, entramos en crisis. Y comenzamos a pensar, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo con mi vida? ¿Por qué no tengo? ¿Por qué no me llega a mí? ¿Por qué no hago? Entonces, si comenzamos, hermanos, a practicar la obediencia, si volvemos a la palabra de Dios, si permanecemos en la oración y comenzamos a ser agradecidos, vamos a ver el resultado que el Señor va a hacer con su iglesia. No vamos a seguir ni a permanecer dormidos. Es necesario que como iglesia, amigos, nosotros nos levantemos ya. Es necesario que como iglesia estemos dejando esos rituales y prácticamente esas tradiciones que estamos cogiendo, que oramos por orar o simplemente oramos para que vean que estamos ahí orando. No, cuando vamos a orar, no vamos a hacerlo de corazón. Cuando vamos a orar en la palabra, no es porque me impusieron, ni porque el pastor, ni porque los hermanos, no, es porque a mí me nace el corazón. Yo necesito la oración, yo necesito leer la palabra de Dios, yo necesito obedecer a Dios, yo necesito ser agradecido con Dios. Por eso, hermano, lastimosamente el día de hoy aplazamos el estudio de Romanos. Porque es necesario que nosotros nos autoevaluemos cómo estamos espiritualmente. Yo quiero que tú, como te evaluaste hoy, vas a pensar en meditar eso. Ahorita hablamos que vamos a autoevaluarnos el día de hoy para ver nuestro estado espiritual en que nos encontramos. Vamos a hacer una autoevaluación del 1 al 10, comenzando en la pregunta: ¿cuántos capítulos y en cuántos versículos ha meditado en esta semana usted personalmente? Eso en cuanto a la oración, a la lectura de la Biblia. En cuanto a la oración, ¿cuánto tiempo dedicas tú a la oración?
al menos horas por los alimentos, al menos horas cada mañana al levantarte. Y tercero, hablábamos cuántas veces te has tomado el tiempo para agradecerle a Dios por lo que hizo, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer. Y si nos autoevaluamos sinceramente, corazón, sabiendo que Dios es el que está ahí mirando nuestra respuesta, te vas a dar cuenta en qué estado espiritual estamos el día de hoy. Y yo pienso, hermanos, que esta reflexión que el Señor nos trae el día de hoy es necesario que la apliquemos en nuestra vida. Porque nosotros somos muy fáciles para criticar y para hablar, pero somos difíciles para reconocer nuestros errores y trabajar en ellos. No vamos a seguir echando la culpa más a las cosas que vemos. Debemos reconocer que si la iglesia está en crisis es porque yo estoy en crisis. Y si queremos que la iglesia salga de crisis, primero tiene que venir en mí ese avivamiento espiritual. Primero tiene que venir en mí el deseo de orar, el deseo de compartir, el deseo de asistir, el deseo de ayudar. Si lo amamos a Él, guardamos sus mandamientos. Yo, verdad, lo que le pido al Señor y el deseo de nuestro corazón, hermano, es que podamos como iglesia continuar y seguir adelante reconociendo nuestro estado. Créanme que para nosotros no es fácil. Ustedes dirán que los pastores se quejan mucho. Pero yo les quisiera que uno de ustedes tuviera nuestros zapatos puestos por un mes. Hermanos, no es secreto que hasta el momento no tenemos dónde reunirnos, ¿verdad? Pero yo pregunto, ¿quién de ustedes se ha preocupado por mirar o por buscar un lugar donde nos reunimos? Sí. Aparte de Giselle, que es la que ha estado pendiente de estar en su casa, ¿no? ¿Quién de ustedes ha dicho, no, verdad? Me falta como colocarme más empeño, como colocar más ánimo para que la oración que hacemos en la mañana realmente sea una oración efectiva. Cuando se hace el evangelismo, ¿cuántos asistimos al evangelismo? Bueno, hay muchas cosas que tenemos que pensar y reflexionar de nosotros mismos, porque tú eres la iglesia. La iglesia no es donde nos vemos, la iglesia eres tú. Yo le gracias a Dios porque, verdad, hoy nos mostró que si hay algo mal, es porque nosotros estamos mal. O no estamos obedeciendo a Dios, no estamos guardando sus mandamientos, no estamos leyendo su palabra, no estamos orando, o no estamos haciendo gracias. Todo eso es un solo paquete. Entonces, qué bueno, esta semana no vamos a repasar los romanos. En esta semana no les pido que en oración, ¿verdad? Miren su autoevaluación y coloquemos en él, en esa autoevaluación, el deseo de salir adelante. Y así no solamente la iglesia en el lugar seguro va a salir de la crisis, sino que los cristianos, los creyentes, se van a salir de la crisis. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor de los cielos, por este día, Señor, por tu palabra, Dios mío, por tu enseñanza, Señor. Gracias porque hoy podemos ver, Dios mío, que verdaderamente, Señor, ella nos enseña, Señor, nos exhorta, nos redarguye, Dios mío, nos sirve, Señor, en amor y justicia, Señor. Padre, espero, Señor, que cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor, le haya quedado en su corazón, Dios mío, Señor, esa inquietud, Dios mío, Señor. Que la crisis no es en la iglesia como un inmueble, como un edificio, sino que la crisis, Señor, es en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos la iglesia de Dios, Señor. Hoy, Padre, colocamos nuestra vida espiritual en tus manos, Señor. Por favor, revélanos, Dios mío, los cielos, Señor, la verdad, Dios mío, Señor, en qué estado nos encontramos, Señor. Delante de ti, Dios mío, vamos en nuestro corazón, Dios mío, Señor. Pedirte perdón, Señor, por nuestra infidelidad, nuestra desobediencia, nuestro desagrado, ser tan desagradecidos de nosotros. Colocamos, Padre, tu iglesia en el lugar seguro en tus manos, dándote gracias, Dios mío, Señor, porque en este proceso que hemos llevado, Señor, estamos aprendiendo de los seres, Señor.
y estamos preparándonos de uno para lo que viene, Padre. Hoy bendecimos tu nombre